¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos al primer capítulo de Juégatela. Soy Nicolás Shea, fundador de Cumplo, y en este capítulo vamos a tener el lujo de conversar con Jaime Villouta, emprendedor nacional y regional y a esta altura fundador de Sur Profundo y Somos Rentables. Bienvenido, Jaime. Don Nico Shea. Qué gusto verlo, compadre. Oiga, un gusto para mí que me hayan invitado a este podcast. Nah, por favor, no solamente la invitación, sino que es nuestro primer capítulo de Juégatela. Muy bien, me gustó el nombre. Sí, y no es un piloto, es un capítulo definitivo, así que tranquilo. ¿Quién le puso el nombre? La Magdalena Vinter, que es un genio del marketing. La estoy viendo aquí a mi mano izquierda. Ah, de veras, ahí está. Un saludo a la Mayra y a Saludos. Cristóbal Ackerman. Me encanta. El mejor productor de podcast de Chile. Es más que productor de podcast en todo caso, pero bueno. Tengo una pregunta en relación a los nombres. Dale. ¿Quién le puso Cumplo a Cumplo? Qué buena pregunta, mi señora. Supe ayer. Sí, supe que la estuviste conversando con ella. Y ella me dijo, Después de que me bullearon por el podcast. ¿Cómo se llama el podcast de usted? somos rentables. Somos Rentables. Que fue viral. Viral. Y una de las cosas, se viralizó la parte donde decía que la decisión más importante es con quién, cuál es tu decisión de pareja. Fui bien cuidadoso para no herir ninguna sensibilidad. Hoy en Me día. sacaron la cresta igual. Toda la gente asumía que estaba casado yo con una geisha. Y no, pues no era nada geisha, la conocí No, ayer. la conocí ayer. Una máquina. Nada contra las geishas, pero bueno, No, pero también es una opción. es una máquina y efectivamente cuando le preguntamos quién había creado el nombre de Cumplo, dice, ese porotito me lo llevo yo. La ¿Sabes felicitamos. qué? Bueno, que en verdad las preguntas son para ti, pero ya que lo preguntaste, por Dios que es importante el poder de una marca. Porque al final, en el caso de Cumplo, está tan conectado al propósito, porque al final el modelo de negocios de Cumplo está pensado para que la gente cumpla. Hay otros modelos de negocio, no el nuestro, que les conviene que la gente no cumpla, porque así le cobra intereses de mora y algunos otros cobros. En Cumplo eso no ocurre, entonces es una marca que está muy conectada con la esencia de lo que nosotros hacemos. De hecho, muy amigo del Tito Gómez, que es un gran empresario, le mando un saludo, dice: lo que más me gusta de Cumplo es la marca. Y además el .com está disponible. Así que, pero bueno, no vinimos a hablar de Cumplo. Igual nunca, siempre hay que estar, no hay que perder ninguna buena oportunidad. Fue muy entretenida la conversación de ayer por eso. Oye, ¿y cómo has estado? ¿Cómo estuvo el Bien. verano? ¿Bien? Bien, full trabajando. Entiendo que las personas que me están viendo ahí van a decir, pero si te lo veo todo el día en redes sociales, Pero en ahora algún estáis campo del invitado. sur. Ahora estáis de invitado. Estoy de invitado. Sí. Pero sí, fue full, viajando mucho a la Patagonia, al sur de Chile, conociendo cada rincón. Cada vez me enamoro más del sur de Chile y eso, no sé, me encantó. Un lindo verano. Oye, qué maravilla. Pero bueno, todavía quedan algunas personas que no te conocen Así conocen es. poco. Entonces, ¿por qué no partimos del origen? ¿De dónde viene Jaime Villouta? Hoy día un emprendedor súper conocido. Pero cuéntanos, vamos a Curicó. Vamos a Curicó. Bueno, yo me llamo Jaime Villouta por Chile. Ese es mi segundo apellido, un apellido bien particular, bien comprometido con Chile. Soy de campo, mi familia es de campo. No, espérate. Eso, ¿Verdad? ¿estás hablando en serio? Sí. Tu segundo apellido es por Chile. Por Chile. Estáis locos. Te lo juro. Juntos. Sí. Pero es por Chile, pero se pronuncia por Chile. No, espérate, o sea, ¿de dónde salió ese apellido? Es un apellido italiano, pero Por yo soy Chile. súper chileno en realidad. Cáchate. Sí. Qué Mi mamá bueno. se llama Carolina por Chile. Gran curicana, muy querida también en la zona. O sea, tú en Estados Unidos serías Jaime por Chile. Jaime por Chile. Porque el Villouta sería el... Sí, y aparte que mi mamá en su minuto es tan querida en Curicó, mi mamá, pues una persona es muy linda y muy cariñosa, y la quisieron postular para alcalde, alguna cosa así, entonces Carolina por Chile era pero ya el mejor eslogan que voy a existir, Qué pero buena. no. ¿Y ella no nunca se ganó entusiasmó. con ese nombre? No, nunca se entusiasmó con Bueno, ese mundo. Podría presentarse a candidata presidencial, pues sería la 131. Oye, supe eso, ¿verdad? No, impresionante. Sí. Pero bueno, volvamos a Curicó. Vamos a hablar de... Cuéntanos de tu infancia, cuéntanos Uy. sigamos con la Carolina. Va a ser entretenida esta historia porque yo soy curicano de alma, de corazón, de tercera generación por el lado de mi papá, por el lado de mi mamá. Soy nacido y criado en Curicó. También viví muchos años en Molina. Mi papá fue alcalde de Molina. Así que me tocó vivir en esa comuna preciosa, que es la comuna de las 7 tazas, del Velo de la Novia, del Parque Inglés. ¿Qué edad tenías tú cuando tu papá fue alcalde? Yo tenía 7 años. Súper marcador tener un papá político. Oye, ayer entrevisté a la José, me dice, Jaime, ¿qué es lo que es ser hijo del alcalde de una comuna chiquitita? Le dije, es ser como autoridad, porque yo entraba gratis a los teatros, entraba gratis a la piscina municipal, era como el hijo del alcalde en eso. Yo tengo 40, voy para los 46, entonces años atrás era otra cosa. Claro. El tema de la autoridad era muy ¿Y entretenido. cuántos años fue alcalde? Fue como 5 años, Cacha. en la época de los designados. No sé si es bueno o malo, pero es la realidad. Es inevitable hablar de política de repente. Pero si lo asignaron, algún mérito haber tenido. Esperemos.
Yo creo que lo hizo bien. Me llegó un mensajito ayer de alguien que lo conoció y me dijo, yo conocí a tu papá como alcalde y yo era de la banda municipal y él puso o hizo un financiamiento para comprar los bombos. Fue muy bonito. Pero sí, criado de familia corralera. Por el lado de mi papá, yo soy sobrino nieto de Ramón Cardemil. Mira. Mi papá es hijo de su hermana, Estela Cardemil, y del rodeo siempre ha estado muy incorporado en nuestra familia. Por el lado de los por Chile también, mi abuelo también corría. Me gusta mucho el rodeo, me gusta mucho el campo. Entiendo que también hay detractores del rodeo, pero yo lo defiendo a muerte porque sé el impacto lindo que tiene en la gente. Y eso, estudié en colegio allá. Por situaciones de la vida, mi padre quiebra y tuve que estudiar. Me quedé en Curicó. Después de haber sido alcalde. Hoy sí, ahí también entretenida historia. Yo creo que se enamoró de la política y no supo reinventarse en la política. Súper peligrosa. No se logró reinventar. Cuidado para los 131 candidatos presidenciales. Que no se enamoren tanto. Claro. Y hoy estuvimos, bueno, y de ahí se independizó, tuvo su negocio y ahí fue quebrando de negocio en negocio. Y yo me quedé en Curicó, estudié en la Católica del Maule. ¿El matrimonio aguantó? Poquito. Tuvieron un quiebre ahí de unos 3 años, después volvieron. Es que la quiebra, por Dios, que genera tensión. Hice un capítulo. Uno debería entrevistar más a personas que hayan quebrado. Es demasiado importante ese testimonio. Es potente. Y yo hice un capítulo, Nico, hace un No solamente, perdona, por la parte, en la tensión de la quiebra, sino que, claro, generalmente la gente que está dispuesta a la entrevista probablemente es porque tuvo una salida de esa quiebra. Y ese testimonio es fundamental. Es potente. Sí. Yo hice un capítulo en un podcast que se llama Hijos de Padres Quebrados. Cacha. Hoy fue viral porque cuando empezó... Pero eso para una serie completa. Es que es tremenda, porque tú ahí preguntándole, oye, y si uno va escarbando, uno se va metiendo en la historia de todas las personas y efectivamente siempre hay un pariente, un primo, un papá, una mamá que quebró, y haber vivido situaciones de quiebra es súper potente porque se involucran varias cosas, que no están solo papás separados, sino también en el caso de los hombres más antiguos era un poco más violento. Mi papá quebrado no era tierno. El otro día me contaron un cuento a propósito de esto, una persona que hoy día tiene más de 70 y harto, y me dijo que uno de sus recuerdos más, quizás el más inolvidable, es que él está en 7º básico, su papá no tenía un peso, llevaba un año sin pagar el colegio, y un día llegó el inspector y le dijo, señor, está moroso, y lo sacó, y lo echó, tuvo que pescar su mochila. Imagínate, nunca se le va a olvidar. Yo viví mayor vergüenza de la vida. Viví eso. Viví cuando te sacaban, a todos los villautas los sacaban del colegio. Estamos todos en el mismo colegio y nos sacaban para decir, tu papá está moroso. Y es como, ¿moroso de qué? ¿Qué es mora? Sí, no se entendía. Ahora, es una buena manera de aprender qué es lo que es la mora a los 12 años. Sí, pero... No, es terrible, sí, obvio. O sea, pero ojalá tengáis otro método educativo, pero no se te va a olvidar más. Nunca, pero lo que te decía, ser hijo de padre quebrado es muy potente porque está el nivel de frustración que viven estos padres que llegan a la casa y no llegan tiernos, no llegan amorosos, llegan enojados, y de repente yo me acuerdo que mi papá llegaba a pegar y me pegaba y yo entendía que venía molesto y me tenía que comer la luma porque venía choreado, y eso generaba heridas y generaba rabias y también generaba precauciones en mí, y esa precaución de que yo no quiero vivir una quiebra, yo no quiero cagar, entendí rápidamente por qué mi papá quebró, hizo en mí despertar un músculo que sacarse la cresta todos los días sin parar. ¿Y cuál fue la causa? La causa fue la causa de la quiebra. O sea, que dijiste que tú entendiste por qué él quebró. La pasión. Él se empezó a dedicar a cosas que no le apasionaban y empezó a aceptar trabajos y emprendimientos y cosas que no lo movilizaban. Y cuando tú no le metís pasión a las cosas, la probabilidad de fracaso es muy grande, o lo mismo que un propósito. Te tengo que sacar a colación tu señora porque nos contó algo muy potente, y más que sea tu señora, te voy a hablar de una entrevista que tuve yo ayer de alguien que le propusieron un negocio que se llamaba, que ella le puso Cumplo, y que era emprender con su marido, y ella dijo, yo no, pero el propósito era tan potente, entendió que se necesitaba en la sociedad, que dijo, estoy sonada, tengo que aceptar esto. Y sin la Josefa Cumplo no existiría. Entendí ayer esa conclusión. La gran innovación de Cumplo fue la innovación legal. Fue el párrafo que explicaba nuestro modelo de negocio. Por qué no éramos una empresa financiera.
Esto va a ser un capítulo para Cumplo, pero a mí yo me apasioné tanto el tema que el primer levantamiento que tuvo Cumplo fue para pagar El informe en derecho. el informe en El derecho. segundo, en verdad, pero sí. Fue el informe en derecho, y hacer un informe en derecho es muy potente. Yo quedé me hizo muchos clics la entrevista que tuve ayer. 1000 UF. Imagínate levantar 1000 UF Oh. partiendo. Hoy día son 40 palos. En esa época eran como 25. Pero Potente. la tuya y dos más. Po. Y Lo hizo el ex fiscal del Banco Central, que es una opinión muy importante. Y eso fue. Perdona que debería hablar más tú, pero. no, Nico. Pero es que también Es una conversación de dos. Es tan importante la selección de los socios. Nuestros socios iniciales, Alfonso Márquez de la Plata, Pablo Castillo, Alejandro Rau, el pelado Fuenzalía. Básicamente yo les dije, oye, sé que nos están cuestionando el modelo de negocio. Y dijeron, ¿sabes qué más? No, esto es mucho más que una empresa, esto es una causa, esto además lo estamos haciendo, si esto funciona podemos beneficiar a millones de personas. Y tuvimos una junta accionista en la cual dijimos, ¿sabes qué? Vamos a contratar al mejor abogado de Chile. De hecho, no hizo un descuento, es un 50% de descuento. Y lo que él diga. Y si él dice que esto es ilegal, lo cerramos al tiro. Y si él dice que esto es legal, vamos a seguir hasta el final. Y bueno, y ocurrió lo que te había contado la Josefa, probablemente. Me encantó. De ahí vamos a hablar de Pablo Castillo. Me encontré con Pablo Castillo en Cencosud. Un astro, Pablo. Un Castillo. astro. Sí, Un capo. sí, capísimo. Trabajó con Don Horst. Sí. Se hizo cargo de París. Fue gerente de París. Después de París se fue a supermercado. Bueno, grande, un saludo a Don Horst. Además, estamos acá Oye, sí. en la torre, en el Costanera Center, piso 38. Hay que recordar a ese... En los estudios de Fraccional. Hagámosle publicidad a todo el mundo. A todo. ¿Ah? Pero, bueno, las historias son bien entretenidas, pero curicano de corazón. Y me considero una persona bien energética. Me despierto con mucho optimismo. También rescato algo que aprendí de lo que mi papá no hacía. Mi papá tenía una mala actitud. Era simpático, pero no tenía buena actitud en el día. ¿Era? Murió. Murió mi padre a los 65 años, un ataque al corazón. Yeah. Me llamó una hora antes de morir para darme una recomendación. Y me decía, no te vayas de Cencosud. Y yo me fui igual y después murió. Me fui a la H, duré 3 meses y volví a Cencosud. Mira, ¿qué hacías en Cencosud? En Cencosud partí como PM de Venta Empresa y Gift Card. PM, gerente de producto. Director de producto. Director de producto. Cuando no existían las Gift Card. Comenzamos con las Gift Card en Cencosud. Mira. Eran unos papeles que se entregaban como premio. Estaba hoy en día es Mauricio una Soto, bomba. ¿no? Estaba Mauricio Soto. Gran amigo. Mauricio. También fue socio Pablo Castillo Sí, en el Super. No sigue el Super. Ahí vamos a invitar a Pablo Castillo. Hoy gran. Cristóbal. Fue jefe Es mío. una gran historia. Fue jefe mío. Cuando yo vuelvo a Cencosud, me rescata Mauricio Soto. Yeah. Mauricio Soto me rescata para volver a Cencosud. Eso también es bien valioso, ¿eh? Cuando la gente vuelve. Cuando la gente se va es como fome para el resto que se queda. Pero cuando vuelve es maravilloso. Porque es como, oye, fui y en verdad volví al tiro. Y volví al tiro. Cumplo cuando se va alguien que no queremos que se vaya. Empiezan las apuestas de cuánto tiempo se demora en volver. ¿En serio? Sí. Bonito. Aparte, bueno, tenemos mucho que Y vuelven conversar. hartos, pero bueno. ¿En serio? Sí. Bonito. Así que sí, Mauricio Soto fue quien me rescató. Pero siguiendo la línea, para terminar, ¿de dónde viene este Jaime Orlando Villota por Chile? Curicano de corazón, viví 2 años en Estados Unidos, me fui a la vida. Siempre muy inquieto. Cuenta la historia por qué te fuiste a Estados Unidos, esa impresión. Uy, de hecho, hasta locura. A los 17. No, me fui a los 22. A los 22 salgo del colegio, trabajé en una Ferretería Toral. Saludo a todos los que trabajaron en la Ferretería Toral de Curicó. Estudié en la Católica del Maule vespertino, sacaba la cresta, y de ahí me voy a Estados Unidos por 6 meses y me quedé 2 años lavando platos, trabajando en la construcción. ¿Y tu viejo que te decía vuelve o quédate No, todo lo que puedas? mi papá tenía una frase que decía a los hijos se les forman alas. Y con mucho dolor me fueron a dejar al aeropuerto, lloraron mi padre y mi madre, pero mi papá consolaba a mi madre diciendo bienvenida a la vida. Los hijos se van de la casa. Los hijos tienen que formar sus propias alas y se va a ir, y puede que tenga incluso un accidente en Estados Unidos y hay que comerse el dolor porque los hijos no, son prestados. Entonces, como siempre me alentó mucho. Mi papá me alentaba mucho. Tenía más actitud conmigo que con él mismo. Y después el salmón vuelve al origen. Vuelve al origen sí. de donde nació. Sí, es real. Sí, po. Vuelvo a Curicó después de 2 años. Fuimos socios con mi papá, duramos 15 días de socios. Por eso es importante la elección de los socios. Malo. Éramos mala mezcla. No duramos nada. Nos agarramos, pero al día 10 nos agarramos, nos mandamos a la... Esa es otra palabra importante, otro concepto importante, es la mezcla.
la que no mezcla. funciona. Uno siempre hay razones para encontrar que el otro es el idiota, pero pucha, es tantas veces uno el idiota, así que mejor apuntarle a la mezcla Así es. y no tomar nada personal. A Bueno, veces hay temas personales, pero son las menos. Las menos. Sí. Incluso en ese momento hay que pensar que el problema fue la mezcla. Porque ¿Sí? si no te quedas con unas espinas que te cuesta sacar. Tremendo. Sí. Así que partimos con eso. Después volví y me dio ¿Y esa sociedad generó nada. problemas para después? ¿O No. en verdad en 15 días no pasa nada? 15 días no pasó nada. Y yo tenía tenía 24 años, cumpliendo 25, y tenía el espíritu de hacer distintas cosas. Me sentía capaz de hacer lo que otros no se atrevían y me metía a la tele. ¿Y cuál es el negocio, perdón? Vender sal. Ya. Mira lo raro. Era comprar sal en el norte, en las minas, las Colpas. Saludos. Era la competencia de San Lobo, porque son minas subterráneas. Ya. Tú mueles mueles la colpa sale la sal, tú le echas yodo, la embolsas y la vendes en kilo. ¿Quién compra? Las panaderías. 1 kilo por quintal. Tú vas a una panadería y le decís, ¿cuántos quintales está al día? 18. O te puede estar diciendo 20. 20, 600 kilos mensuales. Listo, 600. Te deja 50 pesos, listo. Buen negocio. Ya. Era así el cálculo. Claro, sí. Po. Yo seguí con eso. La vuelta a la Seguí vieja. 6 meses después vendiendo sal a las curtiembres, a las panaderías, a los boliches. Bolichaba mucho, muy entretenido bolichar. Se lo recomiendo a todos. Ir de boliche en boliche. Y de ahí me metí a la tele. Me metí a un reality en Canal 13. Tú sin saber, ya a los 24, tenías una experiencia impresionante. Te habías asociado y peleado con tu viejo, te habían echado al colegio, habías estudiado al vespertino, habías bolichado. O sea, tú no estabas ahí consciente de todo lo que estabas aprendiendo. No. Me sentía muy raro, sí. Y probablemente te sentías medio fracasado. Fracasadísimo. Compañeros de curso estudiando, no sé, encumbrados, con buenas pegas. Estudiaban en la Católica Comercial. Casándose con con auto a los 18 y yo era... Casa del auto. No, sí, pero viviendo una vida que yo quería, sin entender que lo que yo estaba formando era un capital intelectual y un capital de vida muy potente, que hoy día a mis 45 lo valoro mucho y no dejaría de vivir ni un segundo esa experiencia. En ese minuto no me cautivaba. Hoy mi historia me cautiva. Y eso yo creo que es lo que tú decís. Estaba formando algo que no en ese sabía. momento a nadie le gusta ser patito feo. Oh. La cuestión es convertirse en cisne. Y pololear y que de repente los suegros, unos pololeos cuando uno es chico, y los suegros, ¿y usted a qué se dedica? No, yo bolicheo sal y le vendo sal a la panadería. No sé si quiero esto para mí. Obvio. Cuando hoy día quizás me estarían buscando todos los suegros que algún día no me quisieron. Mira lo que se perdieron. No. Saludos a ellos también. Qué buena. Bueno, ¿y ahí? Entonces, ¿qué pasó a los 25? ¿Por qué dejaste bolichar con la sal? No, sí, espérate. Me puse con boliche y me compré máquinas tragamonedas. Tuve 15 máquinas tragamonedas. Las distribuía en los juegos de destreza. Los juegos de destreza. No son juegos de azar. No son de azar, destreza. son de destreza. Todavía siguen las máquinas. Me compré cascadas, Copa 98, para los que saben de máquinas tragamonedas. Oye, y me fue extraordinario. Y gané mucha plata, me fue muy bien. Siempre yo ayudaba a mi familia, pero ahí me sentí tranquilo. Y ahí le agarré un gustito a ganar plata, Nico, que no se me quitó nunca más. Y se convirtió en una especie de deporte ganar plata. Saludo a Pancho Ackerman también cuando me pregunta ¿cuánto habláis todo el día de plata? Todo el día, porque es como los fanáticos que hablan de fútbol, ya yo hablo de plata. Es como Jaime Billete, me decían en el colegio. De chico. Hablaríamos una vida entera. Tanta historia, pero sí. Muy inquieto. ¿Pero es la plata, es el resultado o es el proceso? Porque es como una medio alquimia. Es como cuando yo jugaba a la pelota y hacía un gol. Probablemente empatábamos el partido, probablemente perdía, pero la sensación de hacer un gol es como cuando sacáis me gustan los estados de resultados, última línea, después de pagar los intereses, pagar los impuestos, pagar todo, última línea, tan, positivo, bien. Y si eso lo multiplicamos por 2, ¿y por qué no por 3? A ver, pari, ¿por qué no por 10? Y el efecto de multiplicar, cuando te funciona un piloto, cuando encontraste la fórmula, eres capaz de replicar esa fórmula, es maravilloso. Se lo aprendí a don Horst Polman, tengo una historia con él, que en esta escena que te voy a retratar, yo creo que me marcó tanto porque entendí el valor de replicar modelos
exitosos y que el resultado era plata. Yo me acuerdo cuando se fue Daniel Rodríguez, de CEO de Cencosud, saludo también al cielo porque murió. Sí, murió en México. Murió en México, muy capo, un ingeniero forestal muy, muy, muy capo. La gente no sabe muy bien la historia de Daniel Rodríguez, pero de Cencosud se fue a FEMSA. A FEMSA. Que era la matriz de Oxxo. Así es. Creo que se fue CFO. Yo creo que estaba en gerente general. ¿De gerente general? Una máquina. Sí. De ingeniero forestal, un tipo muy bueno para el número. No era bueno para hablar, no se expresaba mucho, pero para el número, no fallaba. Era extraordinario. Y el día que él se va, de verdad, esta historia a mí me marcó. El día que él se va, yo estaba en el piso 7, en una presentación. Yo justo estaba presentando y había una oficina en el piso 7. Cuando de repente nos llaman y nos dicen, Daniel Rodríguez, hoy día es su último día y don Horst quiere dedicarle unas palabras, abrir una botellita. Así que todos los que están en el piso 7 vayan a la sala del fondo porque don Horst va a hablar y va a despedir a Daniel Rodríguez. Y yo era un cabro que no tenía por qué estar ahí. Pero estaba en el piso 7. Pero estaba en el piso 7, me meto, voy al fondo, tienen que haber ido 25 personas, no más, y estaba don Horst, y estaba Daniel Rodríguez, muy calladito él con sus anteojos, y bueno, quiero despedir a Daniel Rodríguez por todos los años que trabajó con nosotros, realmente muy bueno, lo quiero felicitar porque con él pudimos abrir estos países, compramos esta tienda, así que muchísimas gracias Daniel, unas palabras, no don Horst, agradecerle a usted, perfecto, champán, qué bueno, porque me recuerdo en Brasil. Oye, ¿cuántas tiendas se abrieron la semana pasada en Brasil? Don Jorge, estuvieron abriendo 13. No, teníamos que abrir 14. A ver, Colombia, ¿qué es lo que...? Chao, Daniel Rodríguez. Y se dedicó el viejo a hablar de las aperturas. Era impresionante. Apertura. ¿Por qué? Porque una vez que descubrió la fórmula del éxito, que era tener un Jumbo Kennedy, que fue la primera apertura, entendió cuál era la última línea y él dijo, ok, esto se multiplica y se replica. Y dije, tate. O sea, que eso es tan importante lo que estáis diciendo, Jaime. Bueno, en Estados Unidos quizás aplica también, pero en Estados Unidos está el concepto del startup. Y yo el otro día estaba, y en Cumplo tenemos una directora que es una gringa, es seca, vive en San Francisco. Y en el verano, de hecho, estaba hablando con ella y me dice, Nico, tú eres tan apasionado por el tema del concepto del startup, pero Cumplo ya no es una startup. Yo fue como no, pues, ¿qué onda? Yo quiero seguir siguiendo. Y le dije, ¿qué es lo que es para ti un startup? ¿O cuándo un startup deja de ser un startup? Me dijo, muy simple. Cuando tienes claro lo que tienes que hacer. Y Cumplo hoy día ya tiene claro lo que tiene que hacer. Y hoy día, déjame contarte, que es mucho más cool ser una empresa con alto crecimiento. Y eso es lo que quería. O sea, sería un high growth company. ¿Y qué es lo que hace una empresa? ¿Qué es lo que la convierte en una empresa de alto crecimiento? Un poco lo que estabas diciendo tú, lo que confirma Polman, es que ya entendís cuál es la beta por dónde tenéis que seguir. Nosotros cuando partimos con Cumplo, y sigue siendo parte del espíritu, democratizar el acceso al capital de los chilenos, de los latinoamericanos, y después pasamos a la empresa, a la pequeña y mediana empresa, hoy día nuestro foco está en acelerar el crecimiento de la empresa, de las pymes de alto potencial. Y cuando ese es tu foco, te metí en la mentalidad, porque así como decías tú, en las conversaciones con nuestros clientes, no es cómo pasáis de 1 a 1,5. Nosotros queremos apoyar el crecimiento de empresas de 1 a 10. Ahí está el empleo que Chile y Latinoamérica necesita, ahí está la rentabilidad, ahí están los retornos para los accionistas. Y ese foco es notable. Y Horst Polman lo tenía clarísimo. Una máquina. ¿Tú encontraste ese foco? Yo lo repliqué en negocio. Yo salí de Cencosud y pusimos con Matías Pesante un carrito de choclos para vender choclo en vaso con mantequilla, y era una locura, hiper locura, que era tener choclito de granado. ¿Partiste en Curicó y ya estaba ahí? No, aquí está en Santiago. Yo salgo de gerente comercial de CRM y clientes en Cencosud, bajo el alero de Mauricio Soto. ¿Llegaste bien alto? Llegué alto, me fue bien. Gracias a Mauricio confió mucho en mí. Historias muy buenas con Mauricio, muy choro. Y salgo, renuncio a Cencosud y me voy con Matías a poner carritos de choclo para vender choclito en vaso. No existía en Chile, no se entendía el concepto. Y yo dije, perfecto. Matías, otro Matías. Ah, ya. Tengo hartos Matías, he tenido tres socios Matías. Y pusimos un carrito, y de ese carrito empezamos a poner módulos, y de los módulos empezamos a poner 1, 2, 3, 4, 5, hasta tener 55 en Chile, uno en Perú, que eran cafeterías que vendían choclo, que vendían empanadas, que vendían, y nos fue muy bien hasta la pandemia,
Pero sí, la fórmula, una vez que tú entiendes la ¿Y se fórmula... acabaron los choclos? ¿Lo No, vendiste? siguen. Mira. Yo vendí mi participación, Ya. después me fui a Sur Profundo, sigue choclonado, pero una vez que tú entiendes... ¿Por qué vendiste? Porque ese negocio ya no tenía más que aportar. Ya. Y mi socio, yo más que le vendí, yo le entregué un porcentaje porque se lo merece. No, ni lo negocié. Esa otra es una típica pregunta. ¿Cuándo vender? Un amigo mío dice, yo vendo cuando me compran y compro cuando me venden. Pero el otro momento, o sea, yo creo que los momentos para vender son bastante como elocuentes. Salvo que tengáis que vender por necesidad, por alguna urgencia o qué sé yo. Pero como que al final, preocúpate de seguir adelante, preocúpate de armar una empresa increíble y en algún minuto te vaya a sentir de sobra, con bastante claridad, o alguien va a venir y te va a poner te hace una oferta que nadie puede resistir. Hay hartos temas para hablar eso. Pero no hay que distraerse tanto. A veces como que estamos tan... hay que tener estrategias de éxito y construir el éxito, pero de repente como que es puro éxito y tú decís, oye, pero ¿para qué vos estáis armando una... Preocúpate de entrar más que de salir. Y hoy día hay una crisis de éxito que fue escrita hace poco, una carta al Mercurio que fue sobre la crisis y los exit y el problema de los venture capital. Porque los venture en su minuto no tienen que ponían la plata esperando el éxito. Eso es lo que busca el venture. ¿Y qué es lo que pasó? Que no hay éxito. No se están vendiendo las startups, no se están vendiendo, no está saliendo y ahí quedaste con la inversión sin poder hacer un exit, que es una salida, poder vender la compañía y ganar ahí ese delta del mayor valor. El otro día estaba hablando a propósito de esto y hay un podcast muy bueno de David Vélez, que es el fundador de Nubank. Y él dice que desde muy al principio ellos tenían claro que no estaban dispuestos a venderle Nubank a nadie. Por lo tanto, la decisión de abrirse en bolsa obviamente tiene implicancia financiera y les dio un acceso a capital maravilloso. Pero la principal razón de abrirse en bolsa era porque ellos no querían entregarle Nubank a nadie. Lo encontré muy profundo, muy potente. Es que no es llegar y vender, po. Si llegara alguien a comprar Cumplo, y digamos que tú vives y sueñas y haces todo por Cumplo, y llega alguien y te dice te lo compro. Tú decís, veis el número, por la diferencia de valor de lo que te costó a lo que hoy día vale, tú decís, perfecto, me llevo a la casa tanto monto. ¿Qué haces después? Y uno dice, no, oye, si me reinvento. No es... Hay personas que no llegan y se reinventan. Son muy pocos, de hecho, los que se reinventan. Son pocos. Y hay gente que se arrepiente de haber vendido porque pierde el propósito, pierde su día a día, pierde ir a la oficina, contactarse, solucionar problemas. Uno se enamora de solucionar problemas como emprendedor. Cuando tú llegas a enamorarte de solucionar problemas, hiciste un hack en tu vida. Que es difícil porque hay gente que evade los problemas, pero cuando te gusta, te enamoras de la solución y vendes, ya no tienes nada que solucionar, se le caen los propósitos y ahí viene una crisis, yo creo que del emprendedor, que es ¿qué hago ahora? Sí. Sí, estamos demasiado acostumbrados quizás, además que como que no tenemos conciencia de lo que significa vivir hasta los 90 o quizás hasta los 100 o incluso a los 80. Pero esa última milla, tener pocas cosas que hacer. Hablan de la cuarta generación. Hoy día ya no hay, existe la primera, segunda, tercera y la cuarta edad. Hoy estuvimos entrevistando a Fernando Arab hace poco, subsecretario del Trabajo, y hablaba, el abogado laboral, nos hablaba sobre los desafíos de la cuarta edad. Como decir tú, no hay costumbre para las personas hoy en día de pensar que voy a morir a los 90 años. O sea, me queda el segundo tiempo. Yo tengo 45, me queda un segundo tiempo. Probablemente tú estés viendo tu primer tiempo también. Ojalá. Ojalá. Siempre que ¿sabes que estoy? Yo cumplí 50 hace el año pasado y como que me mentalicé a que voy a vivir esta década como si fuera la última. Ojalá que no lo sea. Y la siguiente también. Pero creo que es bien, súper cliché, pero el famoso discurso de Steve Jobs, cuando dice la gracia a la muerte, como que la mayor innovación de la vida es la muerte, porque es la inminencia a la muerte lo que te hace vivir. Y yo creo que es súper importante. Tampoco hay que ser tan exagerado. Y te hace mejor persona también. Sí, a veces no hay que ponerse ansioso, porque tampoco como que todos los días como si el mundo se fuera a acabar, te volvís loco. Pero una pequeña dosis de conciencia de la temporalidad de la vida es súper importante. Nico, tengo una pregunta para ti. Dale. Entendiendo que soy yo el invitado, pero que no la puedo no hacer. ¿Emprendieron ustedes con tu señora? Sí. ¿Es verdad que tenían separada en la casa un lugar donde aquí no se habla de trabajo? O sea, la puerta de entrada. Eso fue una condición. Cuando nos casamos, ella casi como nos firmamos un prenup, así con las películas.
Pero si lo hubiéramos firmado, ese hubiera tenido una cláusula, que era no vamos a trabajar nunca juntos. Me lo dijo explícitamente. O sea, casi que, oye, ojo, yo... Porque tenía demasiado claro, tenía suficientemente claro con quién se estaba casando. Y eso se quebró de alguna manera. O sea, esa promesa se vulneró cuando partimos Cumplo porque se dio cuenta la Josefa la magnitud del problema. Y que esta podía ser una contribución importante. Nosotros nos llaman, una de las cosas que realmente nosotros partimos el 2011. O sea, si tú me decís cuál hubiera sido el momento perfecto para partir Cumplo, probablemente, no sé, tipo, de todas maneras después del 2017, no sé si quizá el 2020. Pero ahora, gracias, hoy día mirando para atrás, por suerte partimos el 2011 porque nos construyó una resiliencia salvaje, por el modelo de empresa que estábamos construyendo requería, yo diría que por lo menos 10 años de germinación antes de empezar a resultar. Pero ya fue clave. Incluso también cuando me dicen, oye, ¿quiénes son tus competidores? De verdad, o sea, nuestro competidor es el no financiamiento. Es tan salvaje la necesidad de financiamiento para el emprendedor que no tiene ese capital para seguir creciendo, que entre más competidores tengamos, mejor. Entonces, o si tenemos competidores, pero no lo veo como algo negativo, al revés, es algo súper positivo. Cada vez que aparece han aparecido muchos modelos parecidos a Cumplo, otros distintos, la mayoría de ellos no lo han logrado, pero de alguna manera también ser parte y quizás haber sido punta lanza de otros. Y claro, de repente hay otros que aparecieron después y como que te pasaron rajado y la gente dice, oye, pero ¿cómo se siente ser el idiota que te pasaron rápido? Y tú decís, no sé, hay que seguir dándole nomás, así que ojalá que le vaya súper bien, porque no nos conviene que a nadie le vaya mal. Y eso también es potente cuando está ahí abriendo una industria nueva. Y acá lo importante es resolver el problema, lo importante es que los emprendedores puedan contar con el capital que necesitan para crecer, porque si no hay crecimiento, vamos a tener un problema mucho mayor. Chile es un país con la mayor tasa hoy día de envejecimiento. O sea, es el que está la mayor esperanza de vida por todo el desarrollo que tuvimos durante los 20, 30 años que crecimos, y por otro lado es la menor tasa de natalidad. Entonces se está incubando un problema heavy, y no se va a resolver aumentando las cotizaciones previsionales, porque le vaya a estar cargando la mochila cada vez a un grupo más chico de gente para sostener a un grupo más grande de personas. Pero bueno, en fin. Pero soy optimista por gente como tú, porque ese entusiasmo, porque hoy día yo creo que se ha demostrado que es posible, y soy muy optimista con la inteligencia artificial. Además que prefiero, o sea, opto por ser optimista porque si me pongo pesimista es aterrorizante. Pero el escenario positivo es que la inteligencia artificial se va a pegar una democratización impresionante de la tecnología, y esa productividad que se va a generar, yo creo que espero que sea capaz de contrarrestar la pérdida de riqueza que, no sé, que va a generar una población que envejece y con muchas leyes medias obsoletas, en fin. Oye, para contarle también a todas las personas que están escuchando este capítulo, que es muy importante tener actitud, creatividad, chispeza, velocidad, ganas. Es verdad que ahora, antes de partir, se estaba creando un nuevo producto en Cumplo. Pero en verdad no voy a meter presión al equipo creativo y al equipo producto. Estamos a punto de lanzar una genialidad. A ver. Y si esto sale al público es porque la gente de marketing así lo autorizó, y si no, bueno, si no sale a lo mismo, me encanta, digámoslo. Pero vamos a sacar el Cumplo 24. Y el Cumplo 24 es un crédito de crecimiento, es capital de crecimiento en 24 cuotas. Y básicamente, por cada $1.000.000 que se te apruebe, tenés que pagar 24 cuotas iguales de 50 lucas. Entonces vamos a hacer un concepto que hizo que explotara el retail en Chile y en el mundo, lo vamos a llevar a las empresas de alto potencial de crecimiento. Y un producto no solamente, o sea, a mí me parece absolutamente genial por lo simple, pero además es una manera de darle capital, es una alternativa a la dilución. Es una alternativa, sí. Y un producto de hecho que surgió con un emprendedor que tenía un proyecto tan bueno que me vino a ver para que me vino a pedir ayuda para que lo ayudara a levantar plata. Y yo le dije, tu proyecto es tan bueno que sería un error que te diluyas
Y buscando alternativas para que no se diluyera, inventamos junto con él este producto Cumplo 24, que son cada $1.000.000, son 10 millones de pesos, la cuota es de 500 lucas, pero la pagáis en 24 meses. Y bueno, en fin, pero así que es una super primicia. El primer Cumplo 24 esperamos lanzarlo el próximo martes, así que en 5 días más. Me encanta. ¿Sabes por qué te lo pregunté, Nico? Porque de las conversaciones que más me gustan a mí es hablar de negocios, es hablar de productos, es hablar de innovación, es hablar de creatividad. Es mi pasión, pero absoluta. Yo no hablo de autos, no hablo no hablo de mujeres, como lo habla la mayoría del hombre, no hablo de autos, de deporte. Yo hablo de negocios y no tiene que ser grande, me da lo mismo. Del gallo que vende dulce y cómo hackeó la forma de vender dulce en la calle, me apasiona. Y yo soy una apasionada de imagínate, va a ser profundo para el mundo inmobiliario, ofrecer alternativas ya de se me empieza a financiamiento. ocurrir. Porque generalmente, claro, el tema inmobiliario muchas veces lo tranca el corto plazo, el pie. Entonces, ir agilizando pago para que Jaime y Youta puedan vender más terreno. Imagínate cómo podéis abrir. Nosotros estamos en el hackeo del crédito hipotecario. Queremos cambiar. Hoy en día el acceso al crédito hipotecario está muy frenado por la banca porque son bien complicados. Te están pidiendo sueldos muy altos, el doble que hace 10 años atrás, las tasas tan altas, el dividendo queda alto y a 30 años. 40, hay hipotecarios a 40 años. Una locura. Ya, queremos hackear la forma de comprar departamentos. ¿Todavía quedan a 40 años? Ahora a 40 años un crédito hipotecario. Mira. 40 años. Eso tenés que pedirlo a los 25, a los 30. No, a los 12 años se tenía que escribir un crédito hipotecario para tener, que es una locura, ¿ya? Oye, si no lo es mala piensas, idea empezar a pedir que los cabros del colegio a los 15 años de repente empiecen a ahorrar para la casa, para el pie. No es loco. O sea, es fundamental porque después se te aparecen los 27, se te aparece el primer hijo o la primera cuota del departamento. Y no, es muy difícil. Habría que educar a una generación que tal vez está en otra y meterlo en esa cuenta. Bueno, los gringos ahorran para la universidad. Sí, los gringos tienen el concepto desde muy chico que es ese fondo para la universidad que no se toca, es que es un producto financiero que al final pero lo tiene muy incorporado. Esta platita se va para la universidad de los hijos, no se toca. Cuando los gringos cumplen 18 años, el consejo más típico que le da a su papá después de cantarle feliz cumpleaños, anda a sacar mañana una tarjeta de crédito. Empieza a construir tu historial crediticio. Sí. Para que el sistema financiero te empiece a conocer. Exacto, porque los gringos van ganando score o van ganando crédito a medida que tienen un buen comportamiento. Sí. Que es el mundo financiero gringo. ¿Tú viviste en Estados Unidos? Yo viví en Estados Unidos, sí. Bueno, yo nací en Estados Unidos. Mi familia es gringa. Y después estudié. Pero vinimos a saber de más de gente. Oye, el reality, escribiste un libro. O sea, ¿en qué minuto se te gatilló esta...? Porque no es solamente la plata. Yo entiendo que la plata es el resultado, pero tú tenías algo mucho más profundo. Yo tengo con el emprendimiento. Puede ser un defecto, pero también se convierte en una virtud que me aburro muy rápido. Soy súper inquieto. Me aburro de todo muy rápido. Los defectos son pasiones mal encausadas. Eso me lo dijo un amigo una vez. Me gustó. Esa pasión no la hay que cambiar nunca. Lo que tenés que cambiar es cómo la encausáis. Y lo encauzaste en emprendimiento. Lo encausé en emprendimiento y en hacer cosas. De llamar a Zigzag para decirle, tenemos que escribir un libro, el primero emprendimiento, escrito por un emprendedor. ¿Quién eres tú? Pancho Ackerman me dio tu teléfono porque le escribiste el libro con Peri y Finanzas. Me tienes que escuchar a mí. A ver, ven para acá, escuchemos este loco. Y así lo convencí. Esa fue la aventura de emprender. La valentía de emprender. La valentía de emprender. Te iba a traer el libro, qué mal. ¿Qué está pasando conmigo? No sé. Y con eso también de meterme un reality, de quedar en el reality, de convencerlo, la pasión de la venta, de convencer, de encantar, siempre con una sonrisa. De escribir un libro, ahora queremos hackear la forma del hipotecario, y nos fuimos a Estados Unidos a comprar terrenos, quiero más, pero no porque yo tengo una camioneta del 2019 y no la voy a cambiar. No pasa por eso. Yo vi un departamento chiquitito y no lo voy a cambiar. Yo esta ropa me la puse ayer. No, estoy ni ahí con eso. No me voy a comer 5 bistec hoy día. Ya no sé si se hacen bistec. Pero no me voy a comer así un lomo vetado, 5 kilos de lomo vetado. No, es entretenido. Oye, mucho aprendizaje, Jaime, de esta conversa. Y el patrón, hay un patrón muy común, que los emprendedores parten chicos. La experiencia con la venta o con lo que te llevó a vender, quizás no sé si fue la quiebra, la política de tu viejo, pero esa, no sé, es increíble. El otro día conocí a un panadero. Los
panaderos siempre el mismo patrón, todos nacen y se crían en el segundo piso de la panadería, po. Entonces empiezan a vender pan desde chiquitito. Este compadre a los 15 años ya le dejaron, el papá se fue de vacaciones, le dejó la panadería y a los 15 años no tenía ni carnet, andaba en la camioneta repartiendo pan, siempre andaba con un canasto contado para darle a un carabinero y de repente cuando le pedía el carnet le pasaba el... Bueno, en fin. Pero en tu caso, claro, de repente la gente, las universidades que arman tantos diplomas y los cabros, no, ahora voy a hacer un máster. Cuando en verdad el emprendedor no tiene mucho tiempo para estudiar y por eso que estudia en el vespertino, porque está trabajando durante el día. Es mucho más probable que el emprendedor que le haya bien sea el que trabaja durante el día y estudiaba lo que podía en la noche y probablemente las notas no le importaban tanto, sino que queréis pasar y recibirte. Esa estructura igual es útil. Pero en tu caso está muy marcado. Mira, Nico, yo tuve un consejo de un tío y hay que obviamente ir cerrando ya el capítulo. Perdona, porque el vespertino del Maule no era ahí el afiche del egresado del colegio. No. O sea, ni olvídate lo que fue eso. No, olvídate lo que... No. Cuando esa carrera, el vespertino del Maule en esos años era la segunda generación. Habían inventado recién el vespertino. Entonces era una locura. Pero mira, me gustaría ir terminando el capítulo con un mensaje que me lo dio un tío empresario ante un miedo que tenía yo. Yo tenía mucho susto de fracasar como mi papá, de quebrar, de no tener trabajo. De ahí viene la valentía de emprender. Sí, hay que ser bien valiente, pero este mensaje, ojalá se les quedara, hicieron un reel de porque y si me muero, se queda este reel como de los más potentes porque a mí me cambió la vida, porque me alivió mucho mi miedo, el miedo a fracasar y el miedo a quebrar y el miedo a que no iba a tener plata adelante y no poder pagar el colegio y qué pasa si no tengo para pagar el colegio a mi hija, qué voy a hacer. Hablo con él y le digo, tío, tengo susto a fracasar, a no tener plata para pagar el colegio, y qué pasa si me va mal, y qué pasa si cago, y qué pasa si me dice, mire, tranquilo, ¿usted es bueno para trabajar? Yo soy bueno para trabajar. Mire, en un pueblo, cuando hay un maestro bueno para la pega, nunca le falta trabajo. Si usted es bueno para la pega, quédese tranquilo. Siempre lo van a llamar, siempre vas a emprender, siempre vas a vender algo. Calma. ¿Por qué? Porque te va a ir bien. ¿Por qué? Porque eres trabajador. Si ustedes son trabajadores, a los que me escuchan, si ustedes son de empeño, de trabajo, de esfuerzo, de levantarse, de caminar en el sol a pesar de que te pica el cuerpo, les va a ir bien. Siempre les va a ir bien. En cambio, si usted es bueno para la cama, si es bueno para la almohada, si es bueno para la sábana, si es bueno para el tele, para los vicios, para estar en la plaza con los amigos, probablemente te vaya mal. Entonces, entendamos de dónde viene ese origen, generemos los cambios suficientes y quédense tranquilos, les va a ir bien. Pero para eso hay que sacarse la chucha. Con ese último consejo, con ese reel final, yo creo que es qué mejor cierre, Jaime. Muchísimas gracias por haber venido a este primer capítulo de Juégatela. Y bueno, y aquí vamos a estar contando estas historias que no están... Hay harto podcast, pero la idea es ir al origen, entender de dónde viene, que la gente empatiza mucho más con sobre todo no solamente los jóvenes, todos, porque hoy día también el tema del emprendimiento cada vez va a haber una necesidad mayor para los mayores. Hay 30 años que ver qué es lo que hacemos, cómo lo financiamos, cómo pagamos las cuentas. ¿Sí? Entretenido. Se viene ahí un mundo del emprendimiento del adulto mayor. Así que eso, te agradezco un montón, muy potente tu testimonio y bueno. Muchas gracias, sigamos transmitiendo ese optimismo, ese entusiasmo y esa experiencia. Muchas gracias a ti, Nico. Me siento honrado de que me hayas invitado. Alguna vez soñé con llamar tu atención de que Nico Chea conociera a este humilde Jaime Villota que está comenzando y que me hayas invitado a tu primer capítulo. Me llena de alegría y sí, viva el optimismo, viva las ganas, esa chispa, seamos siempre flúor. Y viva el trabajo duro. No tengamos miedo a caminar por el sol a pesar de que pique el cuerpo. Sí, vamos. Vamos. Bien, compadre, muchas gracias. A usted, don Nico.